presencia. Un poco tarde, pero para estas cosas nunca es tarde. Bueno, el tema es número 39, la no identificación con las cosas del diario vivir o la vida diaria y por qué juzgamos a los demás. Ese es un tema muy importante dentro de los diferentes temas del temario. Esto nos va a ayudar harto en el sentido de que teniendo claridad respecto a qué es lo que es identificarse, no identificarse, cómo nos dañan el juicio, la crítica desde el punto de vista del trabajo interno. Entonces vamos a estudiar este tema. Hay que aprender esto, porque en realidad nosotros estamos formados a identificarnos con todo y tenemos un placer de criticar, de juzgar. Matamos el aburrimiento juzgando, criticando. Buscamos un subidón de energía y de ánimo muchas veces en el juzgar, en el criticar. Socializamos juzgando, criticando. Identificarse forma parte de una de las prácticas que más arraigadas tenemos y que duerme en la conciencia. Y esto se trata de todo lo contrario, hay que ir despertando nuestra conciencia y que se active. Bueno, nosotros estamos en el sueño profundo, gracias a que tenemos la legión viva y tenemos que ir empezando desde ya, desde el día 1 que uno está esto y reforzándolo día a día a dejar de identificarse. ¿Qué es lo que es identificar? Es estar enganchado a las cosas, es darle una importancia tal que uno lo sienta como real, incluso hasta trascendental. A uno se le cae un vaso y ya ahí se da cuenta que se identificó con el vaso, se identificó con lo que piensa el resto, se identificó con que uno nunca se equivoca. Entonces, eso es la identificación, es perder la conciencia. Perder la conciencia y olvidar que lo que vale acá es la conciencia. Entonces nosotros no solamente nos identificamos con objetos de diferentes tamaños y aparentes valores, sino que también con personas, con situaciones, con ambientes, con todo. La lista es larga de lo que nos identificamos. Y de esa identificación viene la fascinación y bueno, de esta misma fascinación es un paso para llegar a esa inconsciencia, ese sueño profundo que uno no... mientras está en ese sueño profundo, está en un deleite, en un disfrute. Entonces ahí viene el esfuerzo que hay que tratar, no, en realidad no hay que tratar, no hay que identificarse. Y vamos a ver aquí lo dañino que es y también cómo no seguir con esta maña de esta costumbre, esta línea, esta tendencia que se tiene. Ya, pero ¿qué es lo que es no identificarse? No identificarse es estar despierto, estar en recuerdo de sí. En síntesis, pero vamos a ir más profundo. Es estar pendiente en los centros, estar viendo en todo momento cómo va buscando aflorar, por ejemplo, la segunda parte de esta conferencia que es la crítica. Cómo aparece ese impulso, esa carga psicológica de querer quejarse, juzgar, criticar, por ejemplo. Esta no identificación es la conciencia activa, es el estado de autoobservación, de recuerdo de sí. Y eso nos permite que esa frase que separarnos entre observador y observado se vuelva real y sea una práctica y se transforme en eso la tendencia. Entonces, esto es un aprendizaje que va a ir surgiendo en la medida que se vayan haciendo los ajustes,
los esfuerzos, todo lo necesario para poder ir generando incluso cambio vibracional. Una persona que está en estado de no identificación está, aparte de estar más presente, más alerta, no estar generando karma ni metiéndose en más problemas, va despertando su conciencia. Y eso es lo que se busca en esto. Entonces la identificación, en términos simples, duerme la conciencia. Entonces uno se duerme cuando está identificado. Hay que tratar en lo posible de que eso no nos suceda. Y con harta paciencia uno lo va a ir logrando de a poquito. Porque en el fondo la vida en sí misma, desde el punto de vista externo, está constituida por un mismo día, ¿cierto? Está constituido por diferentes escenas, ambientes, situaciones. Por eso se habla aquí de que es como una película. Pero en esa película hay unos actores. Y la película, cuando uno ve que muere alguien, sabe que en el fondo es una dramatización, algo que no es real. De tal forma, lo mismo pasa en nuestra vida, todo va pasando. Ese carrete de la película va desplazándose y las cosas nos van pasando y vamos siendo víctimas si es que estamos en proceso de identificación. Nosotros vemos que ahora tenemos, en la etapa en la que estamos rodeados de ciertas personas desde el punto de vista profesional, pero alguna vez esas personas no estuvieron. Y también más adelante esas personas tampoco van a estar. Hijos, pareja, padres, hermanos, todo pasa. Porque por eso le llaman que el mundo ilusorio, el mundo, las tinieblas, porque uno les va a tocar una tiniebla, una bruma y se deshace. Este es el mundo de maya, de ilusión. Entonces, todo va a pasar y lo importante es que eso no se nos olvide. Y esta ilusión de las cosas es la que nosotros tenemos que ir comprendiendo, porque el ser no está en las formas ni en las apariencias de las cosas. Nuestro ser está, para empezar, dentro de nosotros, no en las cosas externas. Y en la naturaleza, la energía del ser es la que no pasa, que siempre está ahí y que viene de las dimensiones superiores. Pero nosotros no logramos aún percibir todo eso, precisamente porque nos identificamos, porque estamos fascinados, porque eh, veamos cómo está, por ejemplo, uno mismo de pronto fascinado con su familia, con sus hijos, con sus desempeños familiares, profesionales, problemas, angustia. Cuando uno lo está pasando bien, ¿cierto? Está disfrutando, está en una situación placentera, un viaje, por ejemplo, una visita, algo recreativo, no siente tanto esto de la identificación, es como que se fuera por un tubo, por así decirlo. Pero cuando la situación es dolorosa, es angustiante, y por muy grave, y se ve un hijo enfermo, por ejemplo, uno tiene que, claro, ahí pesa y siente la identificación y se siente una carga psicológica. Entonces ahí nosotros tenemos que eh, hacer el esfuerzo y comprender de verdad, de un esfuerzo sincero, de que todo es ilusión, todo lo que nos está pasando es ilusorio y a la vez fugaz. No, por ejemplo, ya uno está sin trabajo, un desempleo, quedarse sin el sustento por una u otra situación. Entonces uno no identificarse es muy difícil. Es muy difícil, la mente le va a jugar malas pasadas, lo va a hacer imaginar escenarios eh, de miseria, de enfermedad, de cuánta cosa, porque eso hace la mente no sabes, lo único que sabe es presentar, muchas veces
es muy raro el que no tiene adestrada su mente y no le juega más pasada, porque la mente le va a poner siempre esa panorama desventajoso. Entonces, por muy grande que sea el problema en nuestra mente y las preocupaciones nos atormenten y nos afecten en todos los centros, en centro instintivo, uno va a sentir toda una molestia física, gástrica, y se pregunta a sí mismo de dónde va a sacar el dinero, por ejemplo, para pagar las mensualidades o las deudas, y entonces todo eso, y se siente que no sé, poco más que la solución muy buena. Por eso hay muchas personas que recurren a medidas desesperadas y de pronto absurdas, por ejemplo, ir a apostar al casino, a apostar a caballos o recurrir a prestamistas. Entonces, en vez de eso hay que tomar el toro por los cuernos. ¿Qué quiere decir eso? Afrontar el problema y que ese centro intelectual, en vez de estar siendo taladrado por las preocupaciones y siendo saqueado por todos esos yoes, esa legión de yoes asociados principalmente a los miedos, al orgullo, al pesimismo, al derrotismo, hay que afrontar y ocuparse del asunto. Ocuparse del asunto y no permitir que se tomen ese centro intelectual y bueno, y todos los centros en el fondo, atormentándonos. Pero todo se parte con una no identificación. Dejar de estar fornicando en todos los centros, derramando la energía en cosas que no tienen ninguna relevancia. Tenemos que pensar, bueno, a mí me sirve bastante pensar que en mi otra existencia yo no tenía a lo mejor computador, no tenía celular, no tenía tal vez ni siquiera un par de zapatos. eh, y ahora, ¿por qué me estoy complicando tanto con esto? Y lo más bien que me la arreglaba con eso. Andábamos tranquilos en un caballo, no nos preocupábamos por el vehículo, ni tanta cosa, ni seguro médico. Entonces las circunstancias de la vida son así. Y cada cual tiene que ir reflexionando y sacando y irse liberando de todo en fondo, porque también no identificarse tiene que ver mucho con liberarse, liberar la mente, liberarse de esa esclavitud que nos deja la mente, los yoes a través de la mente. Entonces estos efectos psicológicos se nutren, se enraizan y van haciendo de la suya y creando nuevos lazos en la medida que nosotros no identificamos. Sobre todo uno de los que más se robustecen con estos procesos de las preocupaciones, de la vida moderna, porque en el fondo el sistema busca que uno esté permanentemente atormentado, con miedo, porque eso más consume. Entonces nosotros, como somos maquinitas de generarle energía y dinero, somos una granja de estas entidades, eh, se nos enseña desde chico a tener miedo a la muerte, al que dirán, el miedo al jefe, el miedo a la mamá, el miedo al papá, el miedo al vecino, el miedo a qué va a ser de mí, el miedo, no sé, que por ejemplo no eh, me quede solo y así. Entonces todos esos miedos, eh, insisto, hay que tomar el toro por los cuernos y el valor, esa entereza que cada cual debe fortalecer va a ir surgiendo a la medida que uno vaya reflexionando y matando esos yo del miedo. Entonces, o el yo del temor, que es lo mismo. Uno lo identifica, lo va sintiendo, porque el miedo es bien característico, porque por lo general no tiene mucha lógica. Se escapa de la lógica y se alimenta, es muy instintivo también, a la vez que se manifiesta en el cuerpo, toma, por ejemplo, las vísceras, eh, intestino, estómago, que se modifique las tensiones del rostro, sudores,
tiembla la voz. Yo creo que a cualquiera nos ha pasado que vamos a hablar ante público o en alguna circunstancia, buscando un trabajo y quedamos petrificados y congelados, porque eso hace el miedo. El miedo es como un frío que ralentiza las cosas y las detiene, congela. Entonces, eso también hay que ir aprendiendo a enfrentar ese miedo y que no se nutra. Hay cosas que son tan chiquititas e insignificantes, pero se van aumentando eh, la percepción subjetiva en la medida de que uno le va dando cabida a esos yoes que protagonizan esos sentidos. Y eso no es tan difícil de entender, sino que más que nada tener paciencia, por ningún motivo querer sacarle el cuerpo a las cosas y evadirlas, sino que es mejor hacer el trámite corto y enfrentar los miedos como sea, como dicen por acá, mejor ponerse colorado una vez que rosadito 20 veces. Entonces, no identificándose es el primer paso para adquirir esa libertad y esa sencillez también. Porque en el fondo todas estas circunstancias como el desempleo, la enfermedad, todas estas adversidades que son inevitables, forman parte de la vida. Si uno las va enfrentando, va desarrollando esto que se llama la templanza y va creciendo interiormente, porque también este trabajo, el trabajo interior, el desarrollo de la conciencia, eh, también es un proceso de fortalecimiento y de resistencia. Entonces, no, el ideal o el horizonte de los aspirantes como nosotros son los maestros, y nosotros nos vemos maestros cobardes que, como decía el maestro Raúl, coger el tigre, cazar el tigre y tomarle el miedo a la piel. Entonces, o al cuero del tigre. Entonces uno tiene que tener en claro eso. Así con miedo y tranca y todo eso no se avanza mucho en esto. Y uno de los miedos que hay que ir sacándose es el miedo a hablar en público, el miedo a equivocarse, el miedo a decir lo que uno piensa de forma directa, sacarse el miedo, por ejemplo, a que uno diga algo y el otro se enoje. Si se enoja bien, y si no se enoja bien también. Pero ya no estamos en tiempos de estar arreglando tanto las cosas. Imagínense, estamos ya casi listos para la Tercera Guerra Mundial y uno aquí todavía dándose vuelta en todos estos asuntos que no llevan a ninguna parte. Entonces, cuando esto de la identificación lo tiene tan metido, empieza a crear mecanismos para poder seguir adelante, y uno de ellos es empezar a proyectar las cosas. Uno las empieza a ver en el resto. Entonces aquí viene esta segunda parte, este aspecto tan relevante que es tener en claro esta ley del espejo, que uno ve en los demás lo que, lo que le resuena dentro de sí. Entonces, eso hay que ir, este es el mensaje también de esto de por qué juzgamos a los demás, y tener en cuenta que la identificación es el primer paso para retroceder, cometer errores. Siempre uno tiene que estar en vigilia porque nos están probando, ¿cierto? Nos están probando los yoes que tenemos ya que trabajar, nos están probando en yoes lascivos, en yoes de la ira, el orgullo, en la crítica, el chisme. Nos están probando también en nuestra honradez, en nuestro valor, etcétera, etcétera. Entonces, a la medida que nos vamos dejando esta identificación, vamos a ir pudiendo avanzar. Ya, entonces, esto lo que hablaba, había dado el preámbulo antes del espejo. Entonces, el asunto es que al tener toda esta legión dentro de nosotros,
y de trabajarla, no sé si, y trabajarla de una u otra forma, eso no nos va a quitar de que vamos a ir sintiendo una presión psicológica cuando veamos en el exterior lo que tenemos que trabajar dentro de sí con urgencia. Entonces, cuando uno ve gente drogadicta, gente grosera, desagradable, maloliente, vulgar, surge una presión psicológica de desagrado, ¿cierto? No es que uno, toda, después de mucho trabajo de comprensión, uno ya no la siente esa. Y esa presión psicológica, en cierta forma, se libera con una crítica, con una mueca, así como una levantada de cejas, con, a veces ni siquiera uno lo verbaliza, pero sí lo piensa. Entonces, eso no es para nada ecuánime y nos va alejando de lo que uno busca en realidad, que es esta conciencia activa y esta paz interior. Entonces, en vez de, si tenemos la suficiente agudeza en nuestra conciencia e intencionalidad y fuerza para poder, fuerza en la conciencia para poder reconocer esa presión psicológica, que son los mismos yoes que están tratando de manifestarse, pero desde el polo como del rechazo. Eh, entonces lo vemos en el resto porque no quiere morirse, quiere alimentarse y lo hace a través de esa expresión que incluso provoca un placer, ¿cierto? Cuando están todos chismeando acerca de algo, de alguien que se equivocó o que hace algo que no está dentro de lo que se debería hacer, que es como donde más se ve esto de la crítica, claro, se siente un deleite, un placer en el ambiente. Entonces, lo que nos molesta de las personas, de las situaciones, incluso con, con ideas de las cosas, es algo que cargamos oculto y que está ahí, si no, no habría ningún tipo de reacción. Entonces, no sé, el otro día un amigo me decía algo de lo evangélico, como que se quejaba de lo evangélico. Yo le decía, bueno, en realidad es como que eh, el evangélico que uno trae dentro y no lo deja salir, es el que se molesta con los evangélicos. O así puede ser con los Krishna, con los budistas. Entonces, eso que criticamos es lo que tenemos que precisamente que trabajar. Eh, entonces, bueno, en otras reacciones también vemos el defecto contrario al que vemos externamente. O sea, nosotros, eh, por ejemplo, si veo a alguien que está, que, por ejemplo, que si veo a alguien que está derrochando su dinero, el yo avaro se va a molestar. ¿Ya? Se va a molestar porque no le gusta eso. Y ahí siente el desagrado. A eso me refiero, el desagrado de esa presión psicológica. Y aquí, bueno, como en todo orden de cosas, hay que estar ahí pendiente de uno mismo. Si en realidad, cuando los maestros decían, cuando uno está pendiente de sí mismo, realmente no tiene tiempo ni energía para ver la paja en el ojo ajeno, porque es tan intenso ese proceso de autoobservación y es tanto lo que sale que no hay tiempo de estarse fijando en el resto. Y un proceso de autodescubrimiento muy relevante y potente cuando uno logra eh, descubrirse en la crítica, descubrirse en bueno, el chisme también, se ve mucho eso del juzgar. Y muchas veces uno está enredado en ambientes, en situaciones kármicas, solamente porque tiene que reforzar esa autoobservación, ese control en el verbo que lo lleva a la crítica o al chisme. En el verbo también hay mucha fuerza en esto también, por eso también está el centro motor presente en esta situación, porque la crítica también es algo verbal. Bueno,
Bueno, y a poquito uno va comprendiendo, eliminando, y después van surgiendo otras situaciones. Entonces, esta crítica que también hay que ir observando en el placer que genera, en todo el tipo de reacciones que van generando, eh, y, y cómo va durmiendo la conciencia, o un daño muy notorio y perjudicial es que afecta el juicio crítico, eh, de comprender mis propios defectos. Es una pérdida de tiempo en el fondo, aparte de ganar karma y dormirse la conciencia. Entonces, hay que estar ahí comprendiendo los propios defectos. Y bueno, las personas que uno critica en realidad no están haciendo un favor, son amigos en el camino que nos están ayudando a que nosotros vamos despertando aún más nuestra conciencia. Y eso, no estar pendiente de lo que los demás piensan, no es, o dicen, o hacen, eh, también es un signo de inmadurez y de que no se están haciendo bien las cosas. Entonces, estar juzgando, bueno, la crítica también nos lleva a juzgar y a ver las cosas de forma superficial, porque uno, eh, claro, por ejemplo, en mi caso, yo a veces tengo que estar en ambientes muy desfavorables con personas que, claro, son así complicadas, que tienen poco refinamiento, por así decirlo, groseras, vulgares, garabateras, etcétera. Pero cuando uno empieza a indagar un poco en su vida, a ponerse en sus zapatos, porque ese es el tema, hay que ponerse en el zapato del resto, eh, entiende que tal vez uno estaría en las mismas o quizás peor, ¿cierto? Que de pronto uno ve a gente joven que busca escape en la droga, o que, no está muy aseada, pero claro, esa misma gente joven, incluso que tiene defectos como pereza, etcétera, son gente que muy maltratada por la vida, están pasando por situaciones karmáticas muy densas, entonces uno, ¿qué sabe de todo eso? ¿Qué sabe si ese joven que está drogándose en una esquina, por ejemplo, es alguien que nunca ha tenido una palabra de apoyo, siempre lo han enseñado a puros palos, no sabe lo que es que le digan que lo quieren, que le importa a alguien? Entonces, a eso me refiero, y así con todo, puede estar conversando con una prostituta, por ejemplo, y ahí uno no piensa que a lo mejor esa prostituta, el contexto en el que está, el proceso en el que está. Entonces, eh, nosotros aquí vinimos a comprender a la gente, no a juzgarla. Y estar juzgando a los demás es incluso perjudicial para el conocimiento, porque se empieza a poner latero, moralista, desagradable, una persona que nadie se banca, porque lo único que sabe es estar mirando la paja en el ojo ajeno. Fanática, ya, ya están viendo la televisión de nuevo, otra vez. Uno viene a visitarlo y tienen la televisión prendida, ¿qué se han creído? Si uno no quiere mirar la televisión, mira para otro lado, no se pone ahí a molestar, a juzgar a la gente o a lo que está saliendo en la televisión. Es tan desagradable eso, entonces hay que tratar de que eso no nos daña y daña el conocimiento también. Entonces, estas situaciones son las que, bueno, estoy dando algunos ejemplos para ver eh, que no hay que andar así a la ligera y menos ocupando el verbo tan importante en juzgar y meterse más karma a uno mismo. Bueno, ahí en lo que hablamos también está la calumnia, o sea, cómo va dañando la relación con nuestros semejantes y vamos creándonos problemas de repente, sobre todo sin llevar
con seriedad el conocimiento, muchas veces uno se puede preguntar, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué, por ejemplo, me llevo mal con mi familia? ¿Por qué no me invitan? O etcétera, etcétera. En realidad uno siempre, uno mismo se lo causó con su liviandad, con esta cosa de creerse superior. Bueno, ahí está también la mitomanía metida entre medio, hay que tener cuidado con eso. Entonces aquí nosotros venimos a ser ecuánime, a relacionarnos los unos con los otros, a no estar generándonos problemas porque sí. Una cosa es decir la verdad de forma directa, de forma cariñosa, de forma consciente, y otra cosa es ponerse a hablar tontería, a criticar a los demás, a llamarle la atención porque sí, no dejarlos tranquilos en sus asuntos, ¿ya? Pero todo eso se va logrando de a poquito uno va logrando, y gracias a estos procesos de autodescubrimiento que se logran a través de la autoobservación y la muerte, uno va realizando estos avances. Aquí más que estar criticando a los otros, hay que estar viéndose a sí mismo, tal cual es, como decimos acá, de forma eh, despiadadamente, haciéndonos conscientes. Y ahí de a poquito vamos a ir despertando la conciencia, que la tenemos dormida o pensamos que está pronta a despertar, pero en realidad si seguimos así identificados y cualquier cosita o que siento que me toco el plato más frío y eso me decae, en realidad la conciencia está bien dormida, y más encima me pongo a hablar, a calumniar, a chismear, dando rienda suelta a toda esa legión de yo que están ahí solamente sometidos por la personalidad. Y ahí vamos a ir de a poco recuperando esta libertad tan necesaria, estas buenas relaciones con los demás, esta tranquilidad, porque también eso nos da paz interior, no tener esa calma en la mente. ¿Ya? Entonces, este, la, el, este trabajo interior nos va a ir generando todas esas instancias, y a veces esas mismas situaciones o esos ambientes más densos, más complejos, donde más se mueven ciertos yoes, son perfectos para el trabajo interior, y, y si uno está alerta y vigilante puede ir autodescubriéndose a sí mismo muy rápido en asuntos muy complejos y yoes de las infradimensiones bien profundas, descubriendo la crítica. No pensemos que con saber de esto no nos van a dar ganas de criticar, ni de juzgar, ni de calumniar. Incluso puede ser hasta peor, porque ya lo va a ver, va a sentir que incluso se la pasaba criticando, se la pasaba constantemente juzgando de forma equivocada, que su mente era un hervidero de yoes venenosos y desagradables. Y esto no es fácil, lo digo por experiencia propia. ¿Ya? Así que eso, compañero. Gracias por su escucha atenta, y ahí quedó atento a las ampliaciones de Luis. Bueno, Luis, muy bien. Vamos, como siempre, a hacer un pequeño aporte sobre este tema, la no identificación con las cosas del diario vivir y por qué juzgamos a los demás. Bueno, mire, como el título lo dice, nosotros desde que ya creamos la personalidad, quedamos identificados en esta sociedad, en este mundo tridimensional, quedamos atrapados a través de la identificación. Ahora llegamos al conocimiento
y el trabajo es desidentificarnos. No sé si lo pronuncié bien. O sea, salir de la identificación. Porque una persona que está identificada, o sea, toda la humanidad está identificada, y las personas con esa identificación poco a poco se están deteriorando. Porque la identificación, ¿qué es? Pérdida de energía, o sea, expulsión de la energía. Y esa expulsión de la energía pues deteriora a la persona hasta que se muera, se envejezca y muera. Entonces, mientras una persona siga identificada, pues no hay forma de crecimiento interior, crecimiento espiritual. Entonces, ¿qué es identificarse? Identificarse es perder el estado de recuerdo de sí. Lógicamente, el niño tiene recuerdo de sí continuo. Un niño permanece todo el tiempo en recuerdo de sí porque no ha desarrollado el intelecto, no se ha creado la personalidad. Entonces, está en ese estado de conciencia, lógico, una conciencia primaria en un 3%, pero está consciente. Ya cuando crea la personalidad, pues empieza a dormirse, hasta que ya queda como nosotros, totalmente dormido. Identificarse es estar viendo las cosas del mundo exterior como si fueran lo más importante y como si fueran reales. Pero todo lo que nosotros vemos no es real. La mente nos hace creer y nos dice que es real. Entonces, claro, cuando la persona dice es real el problema que tengo, está identificado con el problema, pero el problema no es real, ¿sí? Las personas no son reales, la familia no es real, el dinero no es real, los carros no son reales, ¿sí? Las personas no pueden comprender que están atrapados en un sueño o estamos atrapados en un sueño. Entonces, salir de ese sueño es no seguir identificados. Pero mientras la persona no comprenda que las cosas que ve, que escucha, no son reales, pues seguirá atrapado, ¿sí? Entonces, todo llega a nosotros a través de ondas. Una onda visual, una onda auditiva, una onda táctil, y el cerebro interpreta las cosas. Entonces el cerebro dice, eso que estoy viendo allá es un carro, pero no es un carro. Nunca la persona ve el carro, ve una imagen. Entonces, lo que está dentro es lo real, lo que está afuera no es real. Ahora, la imagen que tomó le dio una realidad, pero cuando la persona se da cuenta que no es real, despierta. Pero si no se da cuenta que eso que está viendo no es real, pues no puede despertar. Entonces la no identificación es sepárese del mundo exterior, sepárese de la masa, sepárese de la forma, sepárese del cuerpo, de la personalidad, sepárese de todo y permanezca dentro. Si no pierde el recuerdo de sí, despierta, deja de estar identificado. Pero si pierde el recuerdo de sí, sigue identificado. Entonces se va a desarrollar algo llamado el sabor trabajo. El sabor trabajo es un estado en que la persona percibe que es consciente. ¿Sí? Y cuando la persona es consciente, permanece o lucha para permanecer en ese estado de conciencia. ¿Sí? Entonces hay que comprender que el mundo exterior, la masa, tiene un aspecto real, pero nosotros no lo vemos. Nosotros vemos lo irreal como real. ¿Sí? Entonces, si la persona está luchando para
quitarle el valor a lo que le dio valor. Es difícil, por ejemplo, cuando una persona tiene una preocupación o tiene un problema o tiene una situación difícil, no identificarse. Pero hay que luchar para hacerlo, ¿sí? Todo, absolutamente todo pasa. El problema más berraco, el dolor más berraco pasa. Entonces, ¿en qué quedó? Lo real es eterno, lo real no pasa, lo real siempre va a estar, es inmortal. Lo que pasa, lo que se transforma no es real. Entonces los planetas, las galaxias, los soles, las personas, los animales, la naturaleza, todo pasa, no es real. ¿Sí? Y nosotros aquí vinimos a ver lo real, a vivir en la realidad y no seguir viendo el sueño como algo real. ¿Sí? Entonces para eso hay que hacer un esfuerzo y estar muriendo todo el tiempo, todo el tiempo. Y de esa manera podemos dejar de estar identificados. ¿Qué nos identifica en el diario vivir? Todo lo que hay en la casa, lo que hay en la calle. Entonces ustedes ven que entran al baño y se identifican con el baño, con las cosas que hay en el baño, con el ambiente del baño y se duermen. Se duermen bañándose, lavándose los dientes, afeitándose, bueno, lo que hagan, los duermen. Entran a la cocina y terminan en el ambiente de la cocina dormiditos. Se duermen con el celular, con el televisor, con todo se duerme la persona. Está identificada. Pero la persona cree que no está identificada. Porque ha creado una naturalidad en su forma de ser y interactuar con todas las cosas del diario vivir. Se duerme con el gato, con el perro, con el sol, con el aire, con el día, con la noche, con todo se duerme. Entonces, ¿el objetivo cuál es? Poder interactuar con las cosas del mundo exterior. Hay que hacerlo, pero sin perder el recuerdo de sí. Y de esa manera puede permanecer consciente allá adentro y aquí afuera. ¿Sí? Exteriorizar ese despertar de adentro hacia afuera. Entonces, cuando empieza a desarrollar ese estado de todo el tiempo permanecer interiorizado, entonces ya empieza a ver con claridad que el mundo real, el mundo que vemos real no es real. Y empieza a despertar, empieza a sentir la vida de otra manera. Pero si sigue preocupado todos los días por dinero, por cuestiones de familia, con problemas de, no sé, deudas o cosas que surgen, pues ni modo, no puede crecer ni despertar como debe ser. Bien, ese es el objetivo de la no identificación con las cosas del diario de vivir, el enfoque. ¿Por qué juzgamos a los demás? Porque creemos que lo que tienen los demás no lo tenemos nosotros. Digamos que hay varios puntos de referencia, ¿no? Entonces uno, como no ha visto el yo violador en su interior, pues critica al violador. ¿Qué pasa cuando critica al violador? Alimenta al propio violador de uno. Cuando critica a otra persona, inmediatamente se mete en el karma de esa persona. ¿Y por qué se mete en el karma de esa persona? Primero, porque la palabra tiene poder. Y segundo, porque ya tomó el papel de juez. Y como no está preparado para ser un juez, malinterpreta y desequilibra las cosas. Entonces, por meterse en ese problema que no debe estar metido, pues los señores de la ley le quitan una parte del karma de esa persona y se lo ponen a uno precisamente por eso.
Entonces hay que aprender a manejar la palabra, tratar de hablar en positivo. Hablar en positivo, es no criticar, no juzgar, no condenar, darle la opción a la persona de cambio. Pero cuando uno acribilla a una persona con la palabra, lo condena y no le da opción. Todo el mundo tiene la opción de cambio. Puede que en esta existencia no quiera cambiar o no le interese el conocimiento. De pronto más adelante. Pero hay que darle la opción a las personas y no juzgarlas. Porque siempre está la criticar, juzgar y condenar. Y a veces ejecutar. Entonces, nosotros con la lengua viperina siempre hacemos daño a otras personas. Si creamos un ambiente negativo para otras personas y terminamos metidos en problemas por el mal uso de la palabra y el enfoque negativo, perverso hacia otras personas. Todo el mundo tiene derecho de opinar lo que quiera de uno, porque tiene derecho por su libre albedrío. Puede expresar cosas buenas de uno, malas, negativas, feas, y uno tiene derecho a su defensa, pero no tiene derecho a entrar en conflicto, porque si entra en conflicto es porque ya se identificó. Si, no, que usted robó, y si uno no ha robado, pues uno tiene derecho a decir, no, pues no, no es cierto. Ya, eso es todo. Que quede algo vibrando en el plano físico como respuesta a esa agresión o a esa calumnia. Y ya no es más, no hay que entrar en explicaciones y aquí tengo las pruebas y créanme. No, cada uno tiene derecho a creer lo que quiera y si creen que uno robó o que uno violó, pues que créanlo. Lo importante es uno no identificarse con eso, porque hay personas que andan en su paranoia y en sus desequilibrios emocionales y ven todo a través de su visión perversa, entonces pues sacan deducciones o porque no quiere el uno al otro, o bueno, tantas cosas. Y tienen derecho, todo mundo tiene derecho a dar su punto de vista de cualquier persona, de cualquier situación, y uno si está trabajando pues no se identifica porque uno no le da valor a las palabras de otro. Y si uno no le da valor a eso, ¿por qué lo afecta? Pero como uno vive cuidando la imagen, la personalidad, la fachada, pues entonces no quiere que lo vean a uno en una posición desventajosa, sí, con desventaja o vulnerable, o lo vean a uno con un sentimiento de rechazo. Entonces uno se preocupa demasiado de sí mismo y se olvida de la conciencia. Todo mundo tiene sus opiniones, sus puntos de vista. Equivocados o no, eso no importa. Lo importante es el estado psicológico que uno tiene ante las calumnias, las críticas, las condenas que le hacen a uno. Habrá mucha gente que a uno lo estima, habrá mucha gente que a uno no lo quiere. Eso no importa. Lo importante es en qué estado estoy frente a ese tipo de situaciones. Eso es lo importante para mí. Eso es lo que hace que la persona o que uno crezca interiormente, ¿no? Entonces, juzgamos a los demás, pues, como lo dice la conferencia, porque no nos conocemos. Si nosotros conociéramos que tenemos yoes violadores, psicópatas, asesinos, torturadores, si los viéramos no andaríamos criticando a los demás. Porque criticar a otros es decir, no, yo no tengo eso, esa persona es la mala, esa persona es la pervertida, pero yo no.
Y resulta que cuando uno se empieza a conocer, empieza a estar más callado, porque sabe que cualquier palabra que utilice, cualquier expresión que utilice, se le va a venir en contra. ¿Sí? Entonces tengamos presente eso. Dañamos a los demás con nuestros enfoques, con nuestras palabras, con nuestras formas de ver la vida sin comprensión. Sí, un pordiosero está ahí por un karma, por una situación de aprendizaje, y en esta existencia le tocó ahí. ¿Sí? Quién sabe, en otra existencia nos habrá tocado a nosotros estar ahí, cumpliendo ese papel, pero en esta no nos correspondió. Entonces, si vemos esto desde los puntos de vista de la conciencia, pues ya no sentimos esa necesidad de andar hablando de otros, criticando a otros, juzgando a otros. Ya no nos interesa, ¿sí? Porque ya conocemos el mecanismo de cómo es que funcionan las cosas. Pero mientras no tengamos sabiduría, mientras no trabajemos el orgullo y otro poco de ello, pues no vamos a poder salir de andar mirándole a los demás qué hacen, cómo hablan, cómo se visten, bueno, y todo lo que hace parte de la crítica, ¿no? Y el desprecio, porque la crítica es una forma de desprecio. Bueno, yo creo que con eso complementamos este tema. ¿Alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta? Por acá no, todo bien. Bueno, listo, entonces quedó claro el tema. Sí, hay que reflexionar mucho y cuidar mucho, pero mucho los enfoques que tenemos hacia otras personas, porque entre más sintamos desprecio hacia otras personas, más las atraemos. ¿Sí? ¿Y por qué las atraemos? Porque somos afines a esas personas. Por eso las criticamos y no nos damos cuenta. Entonces, quiere alejar a una persona a través de la crítica y el juzgamiento y el desprecio, no lo va a traer hasta que resuelva ese problema. El día que ya no sienta ese rechazo, ese repudio, pues ya no hay problema, se acabó el problema. Pero uno quiere huir de algo y se encierra más. Entonces hay que aceptar las cosas que van llegando y irlas resolviendo, ¿no? La mejor forma de estar resolviendo algo es estar muriendo y no identificarse más con eso. ¿Sí? ¿A ustedes les gusta algo? ¿Están identificados con eso? El día que ven cómo es eso, cómo está compuesto eso, ya dejan de sentir interés hacia eso. Ya no les interesa, ya no les llama la atención, ya no se sienten cómodos con eso. Pero mientras no trabajen la muerte, van a seguir identificados con deseo de estar con eso. ¿Sí? Bueno, listo, compañeros. Entonces ahora nos vamos porque ¿qué más? Ya nos dio que las 11:15. ¿Listo? Las unas de Luis Galás. Muchas Sí, gracias, Messi. Sí, la una y las esperas mis 9. Muchas gracias, Luis Galás. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches. Listo. Nos hablamos, Angélica. Nos hablamos, Alba. Feliz noche, gracias. Javier, Carla. Bueno, Gracias. cuídense todos. Verónica, Willy. Gracias, Luis. Rodrigo, Luis. Que descansen, ¿listo? Gracias. Buenas tardes.